El siguiente tipo de palabra del que hablaremos son los adverbios. Ahora, los adverbios, como concepto, conocemos que son un tipo de palabra invariable que puede complementar ya sea a un verbo, a un adjetivo o al enunciado por completo. ¿Sí? En el examen de admisión veremos 4 tipos principales que son de los adverbios, que son los más importantes o aquellos que más utilizamos. Ahora, los adverbios responden a algo que conocemos como las preguntas clave. Las preguntas clave son preguntas que podemos hacer para conocer las ideas principales y secundarias de un texto, de una novela, de un enunciado, etc. Esas preguntas, como quizá conozcan, son las famosas qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, por qué, etc. Entonces aquí en este caso tenemos 4 de las principales preguntas clave. Esas las respondemos con palabras que conocemos como adverbios. Entonces, evidentemente, los adverbios de tiempo van a responder a la pregunta ¿cuándo? Los de lugar responderán ¿dónde? Los de modo responderán ¿cómo? O también ¿de qué manera? Y los de cantidad son aquellos cuantificables, es decir, respondan a la pregunta ¿cuánto? ¿Ok? Ahora, este tema lo tenemos que aprender meramente por empirismo, es decir, por prueba y error, saber qué palabra corresponde a cada una de ellas, o también lo podemos aprender a identificar respondiendo a la pregunta clave que tenemos. En el caso de los adverbios de tiempo podemos mencionar algunos ejemplos como hoy, ayer, hace una semana, próximamente. Cuanto a los del lugar podemos mencionar arriba, delante, abajo, adentro, etc. En cuanto a los de modo, podemos decir terriblemente. Recuerden, todas estas palabras las podemos sacar respondiendo a esta pregunta clave. ¿De qué manera? ¿De qué manera te ha ido en el examen? Me ha ido terriblemente. Excelentemente. Y amistosamente. De último tenemos a los de cantidad que nos ayudan a responder la pregunta ¿cuánto? Para estos podemos utilizar palabras como aproximadamente, mucho, poco o bastante. Lo siguiente que vamos a explicar es algo que se encuentra dentro de nuestra definición de adverbio, y esto es que estas palabras pueden ser utilizadas para complementar un verbo, un adjetivo o todo el enunciado en general. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo un adverbio puede complementar a un verbo y cómo puede complementar a un adjetivo? Agarremos un verbo y un adjetivo cualquiera. Digamos que yo quiero utilizar la conjugación del verbo talar, del infinitivo, al pasado, talé. Y en el caso del adjetivo podemos decir bonito, ¿cierto? ¿Qué adverbio podemos utilizar para complementar a este verbo? Podemos decir, utilizar un adverbio de modo, es decir, ¿cómo fue que yo talé? Nos decimos talé fuertemente.
aquel árbol. Entonces aquí estamos utilizando un adverbio de modo. ¿Okay? Y en el caso del adjetivo podemos complementarlo, quizás se me ocurre, con un adverbio de cantidad. Entonces podemos decir: ese cuaderno es muy bonito. Y hasta ahí se queda nuestro enunciado. Ahora nuestro adverbio sería muy, que obviamente es un adverbio de cantidad. Es muy bonito, es bastante bonito. Son otros ejemplos que también pudimos haber utilizado. Para terminar con los adverbios, cabe mencionar también una regla general que nos va a ayudar a identificarlos muy fácilmente en nuestro examen de admisión. No todos los adverbios, sin embargo, sí la mayoría, suelen, eso se refiere a que no todos, suelen tener terminación mente. Así como vimos las terminaciones en las formas no personales del verbo, estos también los podemos identificar o podemos generarlos gracias a la terminación que tenemos mente, tal y como vemos en nuestro caso, cómo complementar a un verbo. El adverbio que utilizamos fue fuertemente. Yo talé fuertemente aquel árbol. Estas palabras son consideradas adverbios, tal y como vemos en otros ejemplos. Puede ser seguramente, probablemente, suavemente, delicadamente, etc. Tenemos una infinidad de adverbios que podemos utilizar, y no solamente existen los de tiempo, lugar, modo y cantidad, sino que también tenemos varios tipos que son, digamos, secundarios. Los de tiempo, lugar, modo y cantidad son los primarios. Sin embargo, también tenemos aquellos que son de afirmación, de negación, de duda o de frecuencia, incluso, quizá, que son temas que se complementan igual en otras materias, tales como el inglés. En diferentes lenguas se complementan.